El sonido del tenedor cayendo sobre el plato fue lo único que rompió el aire espeso de la mesa. Nadie dijo nada. Ni el televisor, que solía llenarlo todo con su ruido de fondo, se atrevió a seguir sonando. Mi hija se rió con esa risa cortante que parece inocente, pero lleva filo. Mi suegra es independiente, no necesita de nadie, no como tú. Sentí como se me apretaba el pecho. La miré sin pestañear y respondí despacio para que cada palabra quedara suspendida en el aire. Sí lo sé. Por eso dejaré que tú también pruebes ser independiente un mes. Hubo unos segundos de silencio y el mundo cambió. El olor a jitomate con ajo seguía flotando, pero ya no era cálido. Se había vuelto pesado, como si las paredes lo absorbieran para guardar el momento. Mariana bajó la vista al plato, fingiendo revisar el arroz. Héctor tosió incómodo. Diego y Sofi, mis nietos, seguían con los ojos clavados en los celulares, aunque yo sabía que escuchaban todo. Yo también me escuchaba a mí misma respirando despacio para no temblar. Llevaba años sosteniendo esa casa con mis manos, las cuentas, los uniformes, los recibos, la comida. Y ahora mi propia hija me comparaba con una mujer que ni siquiera se levantaba temprano para preparar su propio café. ¿Cómo que sin apoyos? Mamá preguntó Mariana, finalmente intentando mantener la calma, pero su voz le salió más aguda de lo normal. Eso, hija, respondí con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Un mes. Sin transferencias, sin depósitos, sin pagarles la renta ni el internet. Vas a probar lo que se siente ser independiente de verdad. Mamá, no exageres, solo fue un comentario. Las palabras no son solo comentarios cuando vienen de la boca de un hijo. Le dije y doblé con cuidado la servilleta sobre el plato vacío. A veces son heridas que cortan más que un cuchillo. Héctor la miró con una mezcla de pena y advertencia. Él sabía lo que yo podía hacer cuando me cansaba de aguantar. Diego levantó la vista curioso, como si estuviera viendo una escena de película. Sofi, en cambio, me observaba con esos ojos grandes, confundida. No grité, no lloré. Solo me levanté despacio, llevé mi plato a la tarja y abrí el grifo. El agua sonó como un telón bajando al final de una obra. Mientras los platos se enjuagaban bajo mis manos, pensé en todo lo que había dejado atrás. Mis madrugadas en el mercado, mis uñas rotas de cargar cajas, las veces que fingí estar bien para no preocuparlos. Todo eso para que hoy me dijeran no como tú. En el silencio que siguió el reloj de pared, marcó las 9 con su tic-tac persistente. Héctor se aclaró la garganta. Vea, no te lo tomes tan a pecho. Mariana no lo dijo con mala intención. No te preocupes, Héctor. Estoy tranquila, dije sin mirarlo. Solo estoy aprendiendo a respetarme. Tal vez me tomó demasiado tiempo, pero nunca es tarde para empezar. Mariana intentó sonreír, pero la sonrisa no le salió. Mamá no puede simplemente dejar de ayudarnos. Tenemos la escuela de los niños, el coche, la luz. Y yo tenía una vida. Antes de ustedes, respondí cerrando el grifo y la dejé en pausa 30 años. Ahora me toca retomarla un poquito. El sonido de la silla, arrastrándose, fue como una sentencia. Me senté de nuevo, no para discutir, sino para terminar mi café. El líquido ya estaba frío, pero lo bebí igual. Era amargo justo como el momento. Mariana cruzó los brazos. ¿Estás castigándome? No, hija. Estoy enseñándote lo que tu boca ya dijo: independencia. Diego levantó la vista de nuevo, curioso. ¿Qué es independencia, abuela? Le sonreí. Es cuando puedes pararte firme, sin que nadie tenga que sostenerte, mi amor. Sofi frunció el ceño. Y mamá no puede. Mariana la miró con incomodidad. Yo suspiré. Va a poder, solo necesita practicarlo.
Héctor bajó la cabeza. El silencio regresó, pero esta vez era otro tipo de silencio. No era incómodo, era final. Como si todos supiéramos que a partir de esa noche algo había cambiado para siempre. Me levanté por última vez, tomé el mantel y lo sacudí frente a la ventana abierta. El aire frío de noviembre entró y con él una sensación extraña libertad. Recordé entonces a mi madre que solía decirme: cuando la base se mueve, la casa se tambalea, pero también se acomoda. Esa noche entendí lo que significaba, porque al final no fue una pelea ni una rabieta. Fue un punto de quiebre, un antes y un después. No solo para Mariana, también para mí. Miré la mesa vacía, las copas a medio llenar, los platos sin terminar. Todo era una metáfora de lo que había estado pasando durante años, yo llenando, ellos dejando. Apagué la luz del comedor. Solo quedó el tic-tac del reloj. Y en ese sonido monótono sentí por primera vez en mucho tiempo que mi silencio también tenía poder. La noche después del silencio no dormí. El reloj marcó cada cuarto de hora, como si fuera un campanazo en la iglesia del barrio, y yo me quedé mirando el techo, siguiendo con la mirada una grieta que parecía un río seco. Abrí el buró y saqué mi libreta de pasta dura, esa que huele a cartón y tinta vieja. En la portada dice gastos con una caligrafía que ya no me sale tan parejita como antes. La apoyé sobre las piernas y sin prender la luz, empecé a escribir a ciegas lo que la memoria me dictaba. No fue terapia, fue arqueología. Capa por capa, como quien desentierra una vasija y la limpia con un pincel para ver su forma verdadera. Primero puse los años. 2008. La enfermedad de Sergio se volvió una sombra que no salía de la casa. Sus pasos seguían allí, pero el aire tenía ese olor a hospital que se te pega al alma. Recuerdo haber aprendido a distinguir medicamentos por la textura. Las tabletas grandes raspaban la lengua, las pequeñas se atoraban si no tenías agua suficiente. Yo aprendí a no llorar enfrente de él y a llorar en la regadera donde nadie te oye y el agua lo disuelve todo. Luego vino el 2010, el adiós, el velorio, con flores que marean y silencios que pesan. Mariana tenía 21, rabia joven que la hacía hablar fuerte para no quebrarse. Yo abracé a mi hija y le dije que íbamos a estar bien. No sabía cómo, pero la voz me salió firme como si ya supiera el camino. Abrí la tiendita de la esquina a tiempo completo. Al inicio eran puros abarrotes, arroz, azúcar, aceite, pan de caja, salsas, latas de atún. Aprendí los horarios del camión de Bimbo, el ruidito del hielo al llegar en bolsas, el silbido del señor del gas. Con el tiempo metí productos de limpieza, libretas, plumas, papel bond. Un cliente me dijo bromeando: «Doña Bea, aquí uno puede comprar desde un clavo hasta un consejo». Le respondí con una sonrisa: «El clavo cuesta, el consejo es gratis, pero no se aceptan devoluciones». El inventario de sacrificios también tiene olores. La madrugada huele a pan recién horneado del negocio de la vuelta a café de olla, con piloncillo a periódico húmedo. Mis manos, en cambio, olían a cloro y a monedas, ese aroma de metal que se queda entre los dedos. Las uñas siempre cortitas, la piel abierta cada invierno. Las rodillas aprendieron a crujir como puerta vieja, y sin embargo, cada vez que levantaba la cortina metálica y el sol apenas se colaba, sentía una cosita de orgullo, una chispa de sí se puede. Para Mariana, la libreta tiene otras entradas. 2012, inscripción a la universidad privada. Ella lloró cuando vio el recibo y me dijo que no, que mejor una pública. Yo le contesté
que ya había hecho las cuentas. No estaban hechas. Las hice después con un lápiz mordido y una calculadora viejita que siempre se atoraba en el 7. Salieron números redondos y no tan redondos, y yo me inventé una fórmula: menos blusas, más turnos, menos doctora de manicura, más pomada para manos partidas. 2016, prácticas profesionales, transporte, comidas fuera. Es que todos van al Cafema, me dijo un día con culpa. Pues tú también, le respondí. No iba a dejar que mi hija fuera la única con agua natural, mientras los demás pedían frappés con crema batida. Suntuoso no era dignidad. Después anoté el año en que llegaron Diego y luego Sophie. 2 nombres, 2 pares de ojitos nuevos en la familia. Ahí la libreta cambió de ritmo: pediatras, vacunas, guardería, pañales. Es curioso cómo la felicidad también se anota con montos. Pero lo que no cabe en los renglones son las primeras risas, el primer abue, las manos tibiecitas agarrándote el dedo. Hice una columna aparte, cosas invisibles que también cuentan. Ahí puse esperas en la ventanilla de la luz, regaños de funcionarios por un papel faltante, cargar garrafones de agua porque se acabó la entrega y no había quien los subiera, ir a la escuela cuando Mariana no alcanzaba a llegar a la junta, cuidar a los niños con fiebre cantándoles bajito mientras el termómetro subía y bajaba como yo-yo. Una vez Sophie no paraba de toser y me quedé con ella en la sala recargada en el sillón azul, escuchando el silbido en su pecho. Cuando amaneció, yo olía a Vaporub y a susto. Eso no sale en el banco, eso no te lo depositan de regreso. Volteé la página y me puse estricta. Escribí números. Renta de Mariana, cuánto y por cuánto tiempo. Colegiaturas, cuántos meses, cuántas veces me adelanté para evitar recargos. Seguro médico, la mensualidad con centavos. Comida promedio mensual. Extras que nunca son extra, siempre resultan urgentes. Los renglones se fueron llenando como si fueran losas, y cuando levanté la cabeza, sentí ese cansancio de obra negra. No te ves la cara, pero sabes que estás sudando por dentro. No todo fue renuncia. En medio del inventario, me encontré con mis pequeñas cosas que había guardado para después y un par que sí me regalé. Una radio de segunda que suena a gloria cuando limpio el piso. Un mantelito de flores que me trajo Teresa del tianguis de Mixquic. Un par de zapatos cómodos que parecen feos, pero me llevan y me traen sin reclamar. Puse a un lado con asterisco: tarde con amigas, abril 2019, churros y chocolate risa que truena. No fue gasto, fue vida. Me detuve. Escuché la calle. Algún taxi tardío pasó con música romántica. A lo lejos un perro ladró 3 veces, como si estuviera contando. Volví a leer lo que había escrito. No sentí orgullo. Sentí claridad. Como cuando limpias un vidrio y de pronto te das cuenta de que el mundo del otro lado siempre estuvo allí, no más que tú lo veías borroso. Tomé la pluma y debajo de todo escribí: no es castigo, es reeducación. Y luego no soy banco, soy base. Me acordé del día que Mariana quiso tirar la vieja silla de la cocina porque se veía pobre. Está gastada, dijo: se hunde tantito del lado derecho. Yo le contesté: se hunde donde más nos hemos sentado a hablar tú y yo. Me quedé con la silla. Me quedé con todo lo que aguanta sin presumirse. Pensé en Héctor. No es malo, nomás es flojo para los números. Desde que se casaron le dije: anota. Él prometió, no anotó. Dejó que la administración fuera como lluvia de verano cae donde cae, moja lo que moja. Alguna vez le hablé del Excel y me dijo que las celdas le daban sueño. ¿Qué cosa? A mí me lo daban los discursos de su mamá, doña Elvira, la reina del yo puedo sola. A la hora de la verdad, siempre había alguien pagándole la fiesta. Cerré la libreta,
y la abracé un momento contra el pecho. No era rencor. Lo que me mantenía despierta era algo más delgado como hilo tenso. Era la convicción de que había llegado a mi límite, ese que una no sabe ubicar hasta que lo pisa. Me levanté por agua y de paso abrí la ventana. La colonia olía a noche y a tortilla fría. Pensé en los niños. Ellos no tienen la culpa. Mi decisión no iba contra ellos. Iba a favor de ellos, aunque todavía no lo supieran. Si su madre aprendía a sostenerse, ellos crecerían sobre un piso parejo. Si no, cada paso les iba a tronar debajo como tabla vieja. Regresé a la cama y antes de apagar la luz, hice una última lista en la mente. Esta semana no pago. La próxima tampoco. Al final del mes vemos. Y si Mariana se enoja, que se enoje. La gente que nos quiere también se enoja cuando les ponemos límites. A veces esa es la única forma de que aprendan a no cruzarlos. Apagué el foco. El cuarto se quedó con su respiración de siempre. Independencia, susurré, probándome la palabra en la boca como quien se prueba un labial nuevo. No supe si me quedaba, pero me gustó la sensación de decirla sin temblar. Dormí poquito. Soñé con un pasillo largo de mercado, con lonas anaranjadas, con una báscula antigua que marcaba el peso exacto sin necesidad de truco. Al despertar, supe que no me iba a retractar. A veces el corazón te tiembla, no porque dudes, sino porque estás dejando un traje que ya no te queda. Puse agua para el café, me até el mandil y abrí la cortina de la ventana. El sol de las 6:30 apenas asomaba las pestañas. La ciudad con sus ruidos toscos y su ternura brusca se estaba desperezando. Y yo por primera vez en muchos años también. La primera semana sin apoyos empezó con un lunes que olía a tortilla recalentada y polvo de cuaderno nuevo. Abrí mi tiendita a las 6:30 como siempre. La cortina metálica chilló su queja de costumbre y el aire frío se me metió por las mangas. Puse agua para el café de olla. El piloncillo se deshizo lento, como si supiera que necesitaba paciencia. A las 8, cuando ya había despachado 2 panes, una leche y una bolsa de jabón en polvo, el celular vibró. Mariana. Dudé un segundo y contesté. Mamá, aquí estoy. Me llegó un correo de la escuela que hay retraso en la mensualidad de Sophie, dice primera llamada. La escuché tragar saliva. En mi libreta mental marqué una palomita, el sistema empezaba hasta a hablar. Paga, hija. Sí, pero ¿me ayudas esta semana? El viernes te lo regreso. Miré el vapor del café subiendo en espiral. No, mi amor, hoy no. Acuérdate un mes. Se hizo un silencio chiquito, como de pasillo angosto. Está bien, dijo sin estarlo, voy a ver con Héctor. Colgué y me quedé mirando mi sillita azul detrás del mostrador. Cuando la base se mueve, me repetí y sentí la punzada amarga de la abuela, que también es madre. Poner límites duele más en quien ama. El martes al mediodía, Héctor apareció en la tiendita con olor a loción barata y cansancio. Traía la camisa por fuera y el ceño planchado de preocupación. Doña Bea, ¿tiene 5 minutos? Tengo 4, le sonreí para aflojar el nudo. Si compras un paquetito de galletas, te doy 6. Compró 2. Se sentó en la banquita con una torpeza rara. Mire, no quiero que piense que vengo a pelear. Usted sabe que la estimo. Héctor, di lo que tengas que decir. Lo del mes se nos va a complicar. La luz llega el jueves. Y el curso de inglés de Diego, ya sabe cómo es el chamaco, que si falta se atrasa. Entiendo, dije, y lo hice. Claro que lo hice. Háganse un presupuesto. Quiten lo que no es básico. Ya quitamos lo no básico. Alzó las manos derrotado. Aunque bueno, Mariana dice que la plataforma de streaming sí es básica. Se me escapó una risita. Explícale la diferencia entre gusto y necesidad. Yo se la explico y ella me dice que la salud mental
y que descansar también es necesario. Tiene razón, concedí, pero la salud mental empieza por dormir sin deudas. Héctor bajó la mirada. Si no, voy a pedirle a mi mamá. ¿A doña Elvira? Pregunté suave, como quien toca una puerta que ya conoce. Sí, ella siempre dice que nos apoya. No dije nada, solo esperé. Bueno, apoya, pero ya sabe, con responsabilidad. Intereses poquitos, murmuró, 5% al mes. Dice que así uno aprende. Me quedé callada. Ese poquitos era una piedra en el zapato que se vuelve ampolla. Héctor, si vas a pedir, que sea por lo básico, luz, escuela, comida. Y apunten. Cada peso. Sí, doña Bea. Cuando se fue el olor a su loción, tardó en disolverse. Abrí la caja registradora. Las monedas tintinearon con ese sonido honesto que tienen las cosas reales. Me serví otro café. Me tembló tantito la mano, no por miedo a que flaquearan, sino por los niños. Diego con su libreta cuadriculada, Sophie y sus trenzas chuecas. No era su culpa, pero tampoco eran mi coartada para seguir sosteniendo una casa ajena a costa de la mía. El miércoles Mariana volvió a llamar, esta vez con voz de oficina formalita contenida. Mamá, ya hablamos con la escuela. Nos dan hasta el viernes si pagamos al menos una. Paguen la de Sophie, respondí. Y hablen con Diego, que entienda por qué. No quiero que se avergüence. Se avergüenza más el que miente que el que explica. Respiró hondo. Y lo de la luz. La luz se paga antes que el internet, dije. A oscuras no se puede ni pelear. Soltó una risa que se quebró a la mitad. Ok. Ese mismo día, Teresa, mi comadre, pasó por la tienda con una bolsa de hojas de tamal. Pa' que no te me apachurres, Bea. No me apachurro, me acomodo, le dije. ¿Cómo sigue tu prima, la de Polanco? La del restaurante fino donde va la señora, que puede sola alzando las cejas. Asentí. Trabajando de más y cobrando de menos, como siempre. Anoté mentalmente el dato. La vida siempre pone testigos donde menos los esperas. El jueves por la tarde, mientras contaba sobres de sopita de fideo, sonó Mariana ya sin disfraz de ejecutiva. Cortaron el cable y el internet, y Diego tiene tarea. El internet de la biblioteca es gratis, dije, y la señal de la plaza suele agarrar con paciencia. ¿De veras vas a dejar que...? De veras, contesté. 1 mes. Me imaginé su sala sin la lucecita roja del módem y casi la vi con claridad, la familia reunida alrededor de una mesa, los niños leyendo en voz alta, Héctor sacando cuentas con lápiz. A veces la oscuridad aterriza a la gente en lo que importa. El viernes amaneció con cielo bajo y olor a tierra. Lloviznó desde temprano. Pasaron 2 señoras por jabón y pan. Un niño vino a cambiar moneditas por una paleta. A las 11, Mariana entró a la tienda empapada con el rímel corrido y la dignidad tratando de no mojarse. Mamá, ya fuimos a pagar la de Sophie. La de Diego la movimos para el lunes y... titubeó, vi a doña Elvira. La miré sin prisa y dice que nos presta 2,000 con interés, que para que aprendamos. ¿Cuánto de interés? 5%. Lo dijo como si le supiera a óxido. Ajá, dije, y me alcanzó un silencio viejo. ¿No nos vas a ayudar de plano? Ya te estoy ayudando, respondí suave. Te estoy enseñando a vivir con tu dinero. No hables como si fueras maestra. Soy tu madre. Es parecido. Se quedó mirando los costales de frijol como si de pronto fueran interesantes. Me di cuenta de que temblaba de frío o de miedo. Saqué una toalla de cocina y se la puse en los hombros. Sécate. No quiero que te me enfermes. No traigo presupuesto para jarabe bromé. Y se le escapó una sonrisa pobre. Voy a ver a doña Elvira el domingo en Polanco. Dice que me puede orientar. ¿Orientar a qué? A ordenarme. A hacer, ya sabes, como ella. Como ella. La frase hizo un ruido adentro
como canica chocando con vidrio. Ándale, dije, aprender no sobra. Nomás no olvides traer también tu libreta. Apunta todo lo que te orienten a firmar. Mariana respiró hondo, se acomodó la bolsa y se fue sin mirar atrás. La lluvia, tercamente fina, la siguió por la banqueta. El sábado la casa amaneció más grande, o eso sentí. Cociné frijoles con epazote y arroz rojo, preparé agua de Jamaica y puse la radio en un programa de boleros. A mediodía llegaron Diego y Sofi. Venían con una carpeta y una duda. «Abue, ¿me ayudas con física, Diego? ¿Y conmigo el cartel de danza, Sofi?» Me reí. Primero la ciencia, luego el arte y al final comemos pan. Diego sacó su libreta. En sus márgenes había dibujos de circuitos. «Mamá está de malas», me dijo bajito, pero no gritó. Nomás nos sentamos a hacer las cuentas. «¿Y cómo les fue, Héctor?» Digo, mi papá dijo que él se va a encargar del súper, que ya no va a pedir comida por aplicación. Ese hombre aprendiendo a picar cebolla, bromeé. Quiero video. Sofi me enseñó su cartel presentación de danza comunitaria. La maestra dijo que el próximo mes tal vez podamos ir a un escenario grande. Susurró con los ojos brillando. Pues a ahorrar para las zapatillas, respondí dándole un beso en la frente. Por la tarde, cuando se fueron, el sol hizo una aparición tímida entre las nubes. Me preparé un té y me senté en la silla de siempre. Acaricié el brazo gastado. Esa madera ya había escuchado demasiadas cosas y aún así seguía siendo dura donde debía. El domingo antes de que Mariana saliera rumbo a Polanco, me llamó. «¿Ma te molesta si paso después a contarte?» «No me molesta. ¿Quieres que te lleve algo?» «Tráete la verdad. Lo demás lo compramos aquí en la esquina». Colgó con una risita nerviosa. Yo me quedé mirando el reloj. El segundero hacía su caminito redondo. La ciudad con todo y su ruido parecía contener el aliento. No recé no suelo, pero le hablé bajito a la vida, haz tu parte. Yo ya hice la mía. La tarde olía a café caro, aunque en mi cocina solo había agua tibia. Imaginé manteles blancos, copas altas, una suegra de sonrisa afilada. También imaginé la factura al final de la escena 2,000 pesos con intereses. Y lo peor, el costo invisible de la humillación. Apreté la libreta contra el pecho y esperé. La base ya se había movido. Ahora tocaba ver qué tanto temblaba la casa. El domingo amaneció con un sol perezoso y un viento que olía a pan dulce y gasolina. Desde mi ventana vi a Mariana salir con un vestido beige que apenas le quedaba. Le dio 2 besos rápidos a los niños, uno en la frente y otro al aire, y subió al taxi sin mirar atrás. Supe que iba rumbo a Polanco, a la cita de orientación con doña Elvira. Me quedé observando cómo el taxi doblaba la esquina tragado por el tráfico. En el fondo, una parte de mí deseaba que doña Elvira tuviera razón, que de verdad la ayudara a ordenar su vida. Pero otra parte más vieja y menos ingenua sabía que esa mujer no da consejos gratis, ni mucho menos préstamos sin intención. Puse la cafetera a hervir y me senté en la mesa con mi libreta abierta. El sonido de las burbujas me recordaba la respiración cansada de los días difíciles. Las apariencias, murmuré, ¿cuánto cuestan mantenerlas? A media mañana, Teresa apareció en la puerta de la tienda. Llevaba una bolsa de plástico llena de pan de nata. Te traje conchas para endulzar la espera. Eres un ángel, le dije sonriendo. Más bien un diablito chismoso, contestó dejándome una, porque mi prima, la que trabaja en el restaurante Le Petit Marché, allá en Polanco, me acaba de escribir. Levanté las cejas. Y adivina quién acaba de entrar con cara de preocupación y perfume caro. No necesito adivinar. Mariana. Y la señora Elvira sí. Dice mi prima que pidieron vino blanco y ensalada,
y que la doña está hablando con ese tonito de maestra de primaria que te hace sentir que no sabes ni caminar. Respiré hondo. ¿Te contó algo más, no más que Mariana? Parecía chiquita, como cuando a uno le regañan con palabras finas. Imaginé la escena con una claridad que dolía a doña Elvira con sus anillos grandes, moviendo la copa, mientras soltaba frases como «hay que aprender a administrarse» o «el sacrificio también se organiza». Y Mariana asintiendo, tragándose la vergüenza. El reloj marcó el mediodía. Abrí el cuaderno y comencé a escribir otra lista. Esta vez no eran gastos, eran pruebas, recibos, transferencias, mensajes de «ya te deposité», «ya pagué la renta», «te cubrí la colegiatura». Cada mensaje era una pequeña costura de una red invisible que había sostenido a mi hija durante años. Mientras escribía, el teléfono sonó. Era Mariana. «Ma, tienes un minuto, para ti siempre. Todo bien». Doña Elvira fue muy amable. Me ofreció ayuda. Con condiciones, claro. ¿Qué tipo de condiciones? ¿Que le firme un pagaré? Dice que así aprendemos a comprometernos. ¿Y vas a firmar? Creo que sí. Solo son 2,000 pesos. Los pagarés pequeños también pueden cobrar caro, hija. Ma, no empieces. Tú dijiste que me dejabas ser independiente. Eso hago. Nomás te recuerdo que la independencia también significa leer las letras chiquitas. Se hizo un silencio breve. «¿Te llamo al rato?» «Sí, claro, pero antes de firmar». Colgó. El tono seco del teléfono me dejó un hueco en el pecho. Teresa, que seguía allí mordiendo una concha, me miró con esa mezcla de compasión y rabia que solo las amigas viejas saben tener. «¿Y la vas a dejar firmar? Si no aprende sola, va a seguir pidiendo permiso toda la vida». A media tarde, Teresa volvió con noticias frescas. «Mi prima dice que la doña pagó con tarjeta y que la tarjeta fue rechazada la primera vez». Eso me hizo alzar la cabeza. «¿Cómo que rechazada?» Sí, que luego sacó otra y dijo: «Ay, este banco siempre falla los domingos». Reí sin humor. Los bancos no fallan tanto como la memoria de los orgullosos. Me quedé pensando. Doña Elvira la independiente pagando con tarjeta vencida. Mariana idolatrándola sin saber que el pedestal era de cartón. Sentí una mezcla de tristeza y vértigo. Esa noche me senté con mi libreta otra vez. Decidí abrir un expediente. Guardé copias de recibos, notas de pago, transferencias. También busqué en el viejo correo electrónico los archivos de facturas y comprobantes. Luego, con ayuda de Teresa, logré que el hijo del contador del barrio revisara algunos registros públicos. No tardó mucho en encontrar lo que yo sospechaba doña Elvira debía más de lo que aparentaba tener. Su empresa de asesoría inmobiliaria estaba registrada a nombre de un sobrino y arrastraba juicios por deudas. Cuando leí el informe, no sentí triunfo, sentí pena ajena. Hay quienes gastan tanto en parecer que se les olvida hacer. Guardé todo en un sobre pardo, lo mismo donde antes metía recetas de cocina y cartas viejas. Lo llamé La Verdad por si hace falta. Al día siguiente, Mariana llegó con los ojos hinchados. «Ma», dijo apenas entrando, firmé. «¿Y cómo te fue bien?» «Bueno, no sé, me sentí rara». Ella me habló de responsabilidad, de que la ayuda sin esfuerzo te vuelve débil. Tiene razón en parte. Pero olvida decir que la ayuda sin amor también te vuelve ciega. Mariana suspiró y se dejó caer en la silla. Me hizo sentir tonta, como si no valiera nada. ¿Y tú qué crees? ¿Que tal vez tiene razón? Que he sido floja. No confundas flojera con dependencia. Lo primero se cura con acción, lo segundo con conciencia. Le serví café. Ella lo sostuvo entre las manos como si necesitara calor más que sabor. «Ma, ¿te enojaste conmigo? No. Me doliste, que es distinto. Pero doler también enseña». Mariana lloró un poco. No dije nada.
A veces los hijos necesitan llorar sin sermón. Solo puse mi mano sobre la suya. Hija, la independencia no se compra ni se presta. Se gana paso a paso, y cada paso cuesta, pero se paga con orgullo, no con intereses. Por la noche, cuando se fue, me quedé revisando el sobre pardo. Lo escondí en el fondo del ropero, entre manteles. No por venganza, sino por previsión. Si las apariencias seguían dictando las reglas, algún día tendría que sacar a la luz los números que de verdad pesaban. El lunes sonó el teléfono otra vez. Era Teresa emocionada. Ve a mi primo el contador. Consiguió copias certificadas de las demandas. Doña Elvira debe 3 rentas y tiene 2 cheques sin fondos. Tráemelos. Guárdalos bien. Vas a usar eso solo si la vida me obliga. Me quedé mirando la silla donde Mariana se había sentado horas antes. En el asiento aún quedaba una arruga de su falda. La pasé con la mano y sentí un cosquilleo. Hija, si supieras cuánto de mí te sostiene, incluso cuando te suelto, pensé. Afuera, el cielo de la tarde se teñía de naranja. Los niños jugaban con una pelota vieja. El eco de sus risas me recordó que el mundo seguía girando con o sin apariencias. Esa noche, antes de dormir, anoté en la libreta: la verdad no humilla, desnuda. Y a veces eso es lo único que hace falta para volver a respirar. Cerré los ojos y dormí tranquila. La tormenta estaba a punto de empezar, pero ya no me daba miedo. El martes siguiente amaneció con un cielo limpio, de esos que parecen nuevos, como si la ciudad hubiera dormido bajo una manguera gigante. Pero yo sabía que ese tipo de claridad siempre llega antes del temblor. A las 9:30 sonó el timbre. Era Héctor con su camisa planchada y una expresión entre miedo y cortesía. Doña Bea, buenos días. Mariana me pidió que viniera a invitarla a comer el domingo. Dice que va a hacer una reunión familiar con doña Elvira, claro. ¿Y para qué tanto protocolo?, pregunté. Pues para agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. ¿Y qué hice yo que merezca banquete? Bueno, ya sabe cómo es Mariana. Dice que quiere arreglar las cosas. Lo miré de arriba abajo. Traía los zapatos lustrados, un reloj nuevo, el pelo peinado con gel. El perfume era caro. Pensé, cuando los hombres huelen bien algo se aproxima. Dile que iré, Héctor. Pero no por la comida. Él sonrió con alivio y me agradeció 3 veces. Cuando se fue, sentí el peso del sobre pardo dentro del ropero, respirando como si tuviera vida. Domingo 2:30 p.m. El restaurante era uno de esos que huelen a trufa y a vanidad. Los meseros vestían de negro y sonreían con los labios, no con los ojos. Me sentaron frente a Mariana, que llevaba un vestido color vino, y a su lado estaba doña Elvira, erguida como una torre antigua, con joyas que tintineaban al mínimo movimiento. Beatriz, qué gusto verte, dijo ella, pronunciando mi nombre como si saboreara una fruta exótica. El gusto es mío, señora, respondí sin quitar la vista de los cubiertos. Había más utensilios de los que una sopa necesita. Héctor y los niños estaban del otro lado de la mesa. Sophie se veía incómoda en su vestido nuevo. Diego jugueteaba con la servilleta. El camarero sirvió vino. Doña Elvira alzó su copa. Brindemos por la familia, por los esfuerzos compartidos y por los nuevos comienzos. Yo levanté la mía, pero no bebí. Los brindis vacíos se me atragantan. Después del primer plato, ella empezó su discurso. Mariana me contó que tú decidiste darle una lección de independencia. Me parece interesante, aunque arriesgado. No todas las mujeres nacen con la fuerza necesaria para sostenerse solas. Tiene razón, le dije.
Algunas prefieren apoyarse en la cuenta de otros. Mariana me lanzó una mirada que pedía calma. Doña Elvira sonrió sin perder compostura. Querida, no lo tomes a mal. Solo digo que no todas tenemos la misma suerte. Yo, por ejemplo, me hice sola. Desde cero. Desde cero, pero con crédito, susurré. Su sonrisa se tensó un poco. Perdón, como dices nada. Solo que admiro a quien logra sostener sus gastos y los de los demás sin que le reboten las tarjetas. El silencio fue tan espeso que hasta los cubiertos se detuvieron. Héctor se aclaró la garganta. Mariana apretó la servilleta entre las manos. ¡Mamá!, dijo en voz baja, por favor. Tranquila, hija. Solo conversamos. Doña Elvira soltó una risa breve como quien disimula una ofensa. Supongo que te refieres a mis dificultades temporales. Todos tenemos momentos, Beatriz. No todas tenemos el privilegio de una tiendita establecida. Es cierto, respondí. Pero la diferencia es que mi tiendita no vive de promesas ni de pagarés ajenos. Sus ojos se endurecieron. ¡Qué manera tan curiosa de agradecer mi apoyo a tu hija! Mi hija no necesita apoyo, que venga con factura, dije y bajé la voz. Y mucho menos de alguien que confunde préstamos con poder. El camarero dejó caer un cubierto y el ruido metálico rebotó entre nosotros. Los niños dejaron de moverse. Mariana, con lágrimas contenidas, susurró: «Ma, basta, no hagas esto aquí. Hija, no lo hago por mí, lo hago por ti». Saqué de mi bolso el sobre pardo. Lo coloqué sobre la mesa junto al vaso de agua. Aquí están los documentos de las demandas, los cheques rebotados, las deudas. Si te iban a enseñar independencia, al menos que empiece por la verdad. Doña Elvira palideció. Héctor se llevó la mano a la frente. Mariana me miró sin parpadear. ¿Qué es eso? Tu mentora te iba a cobrar con intereses lo que nunca tuvo para prestar. El silencio se volvió murmullo entre las mesas cercanas. Doña Elvira se levantó con dignidad de porcelana. No tolero tus insinuaciones, Beatriz. No son insinuaciones, son registros públicos. Tomó su bolso y salió casi sin despedirse. El ruido de sus tacones sonó como un reloj que marca el final de una era. Mariana se quedó inmóvil mirando el sobre. ¿Por qué hiciste esto? Porque la independencia empieza sabiendo de quién te estás alejando. Héctor bajó la cabeza. Yo no sabía nada de eso. Ahora sabes, dije. El mesero trajo la cuenta. Mariana quiso tomarla, pero la detuve. No te preocupes, hija. Hoy invito yo. No por poder, sino por cerrar el capítulo. Pagamos en silencio. Afuera el sol daba de lleno en los ventanales y por un instante sentí que todo brillaba con una claridad cruel pero necesaria. En el camino de regreso, Mariana no habló. Miraba por la ventana apretando las manos en el regazo. Sophie dormía apoyada en su brazo. Diego tarareaba bajito. Cuando llegamos a su casa, me pidió que me quedara un rato. Necesito entender todo esto, me dijo. Tómate tu tiempo. Las verdades grandes no se digieren con prisa. Me senté en su sofá y miré las paredes. Fotos familiares, diplomas, dibujos de los niños. Todo parecía normal, pero el aire estaba distinto, como si por fin alguien hubiera abierto una ventana que llevaba años cerrada. «Ma», empezó con voz quebrada, «y si nunca aprendo, ya aprendiste, hija». Solo te faltaba el golpe que confirma la lección. Nos quedamos calladas. El reloj marcó las 6. Afuera los vecinos barrían hojas secas. Antes de irme, le toqué el hombro. Hija, la independencia no es cortar la cuerda. Es aprender a sostener tu propio peso sin romperte. Ella asintió con lágrimas calladas, y yo me fui caminando despacio, con el corazón liviano y un poco triste.
Esa noche, en mi casa, preparé un café y me senté en la silla de siempre. El silencio me abrazó como un chal viejo. Abrí la libreta y escribí: hoy no gané una pelea, recuperé mi lugar. Luego bajo esa línea agregué otra, y si la verdad tiene precio, prefiero pagarlo en voz alta. Apagué la luz, dormí sin culpa. Por primera vez en años, la casa no pesaba. El lunes siguiente amaneció silencioso, como si la ciudad estuviera conteniendo el aliento. Hacía semanas que no sentía tanta calma. Puse a hervir el agua para el café y abrí la ventana. Entró el olor del pan recién horneado y de las jacarandas que ya empezaban a florecer. Por un segundo, todo parecía tener sentido. Sonó el teléfono. Mariana. ¿Puedo pasar hoy contigo cuando quieras, hija? Voy con Sophie y Diego. Héctor tiene que trabajar. Aquí los espero. Colgué y miré mi reflejo en la tetera. Había arrugas nuevas, sí, pero también algo distinto en la mirada, como si una parte de mí hubiera despertado después de una larga siesta. A media mañana la puerta se abrió. Mariana entró sin maquillaje, con una blusa sencilla y los hombros un poco vencidos. Sophie traía una bolsa de galletas, Diego un cuaderno lleno de dibujos. Ma dijo apenas entrando: vengo a pedirte perdón, no hace falta. Sí hace, insistió, porque me porté como una tonta. Te hablé feo, te juzgué sin saber, y por poco dejo que me enrede una mujer que no sabe ni cuidar su propia casa. La miré con calma. Hija, todos aprendemos a golpes, no es debilidad, es crecimiento. Se acercó y me abrazó con fuerza. Su cuerpo temblaba, pero no de tristeza. Era como si soltara un peso. No sabía todo lo que hiciste por mi mamá. No lo veía. Creía que todo salía solo, que el dinero aparecía por arte de magia. El amor tiene su propio presupuesto, bromeé suavemente. No más que no se imprime. Sophie se acercó con su sonrisa tímida. Abue, ya no estás enojada con mami, nunca lo estuve en mi vida. Solo estaba enseñándole cómo se usa el corazón y la cabeza al mismo tiempo. Diego levantó su cuaderno. Mira, abue, dibujé tu tiendita. En la hoja había una casita con letrero que decía Doña Bea todo y consejos. Me reí con ganas. ¡Ay, chamaco! Ese nombre debería estar registrado. Nos sentamos los cuatro a la mesa. Puse café para mí y leche con chocolate para los niños. Mariana sacó un sobre de su bolso. Aquí está lo que te debía, ma. No hace falta, hija. Sí hace, repitió con una sonrisa, porque ahora quiero saber lo que cuesta cada cosa. No para que me lo pagues, sino para entender lo que valgo. Tomé el sobre y lo guardé en la libreta, no como dinero, sino como símbolo. Entonces, hija, bienvenida al mundo real. Duele, pero sabe bien cuando uno lo aprende por voluntad. Pasamos la tarde hablando. Me contó que había cancelado el pagaré con doña Elvira, que incluso fue al banco a revisar su crédito, y que pensaba buscar un trabajo de medio tiempo para aportar algo más. Quiero sentir que sostengo lo mío, dijo, no que lo heredo. La escuché con orgullo. En su voz había una firmeza nueva. No era rebeldía, era decisión. A las 5 el cielo empezó a pintarse de naranja. Saqué pan dulce y encendí la radio. Sonó Bésame mucho, esa versión vieja que parece susurro. Sophie y Diego bailaron torpemente. Mariana los miró y soltó una carcajada que hacía años no escuchaba. Ma, ¿tú crees que aún puedo empezar de nuevo? Claro que sí. Las segundas oportunidades no se compran, se siembran. Y tú ya tienes tierra fértil. Nos quedamos un rato en silencio, viendo cómo el sol se escondía detrás de los cables de luz. Sentí el corazón lleno como una olla que hierve sin desbordarse. Cuando se fueron la casa, quedó otra vez en calma. Pero esta vez el silencio no pesaba,
acompañaba. Me quedé pensando en todo lo que había pasado, en cómo un simple comentario, casi una burla, había abierto una grieta que nos obligó a reconstruir los cimientos. A veces los terremotos familiares no destruyen, reacomodan. Saqué la libreta y escribí una nueva lista no de gastos, sino de aprendizajes. La independencia no se mide por dinero, sino por conciencia. Las apariencias se rompen con datos, no con gritos. El amor sin límites se llama esclavitud. El perdón no borra la deuda, pero la convierte en enseñanza. El silencio, cuando nace de dignidad, suena más fuerte que cualquier discurso. Mientras escribía, sonó el teléfono otra vez. Era Héctor. Doña Bea, solo quería darle las gracias. Mariana está distinta, más tranquila. Eso es bueno, Héctor. Ahora es tu turno de aprender también. Lo sé, ya hablé con ella. Vamos a ordenar las cuentas juntos. Y quería decirle que le debo una disculpa también. Fui cobarde por no poner límites antes. Nunca es tarde, hijo. Solo asegúrate de que la próxima vez que digas familia, también te incluyas. Colgamos. Me quedé mirando el teléfono y sonreí. La semana transcurrió entre rutinas simples, abrir la tienda, platicar con los vecinos, ver a los niños pasar con sus mochilas. Pero algo había cambiado. La gente me veía distinta, o quizá era yo quien los miraba diferente. El viernes, Teresa vino con una bolsa de pan y su chisme habitual. ¿Supiste que doña Elvira puso en venta su departamento? No, pero me alegra. Tal vez así pague lo que debe. Y que anda diciendo que tú le hiciste una campaña de desprestigio. Déjala. La verdad no necesita publicidad. Reímos las dos hasta que se nos escaparon las lágrimas. Antes de irse, Teresa me miró con ternura. Sabes, Bea, siempre supe que eras fuerte. Pero ahora eres sabia. Sabia no sé, pero aprendí a no regalarme barata. Esa noche me preparé un chocolate caliente y me senté frente a la ventana. Vi las luces de la ciudad titilando como si cada foco fuera una pequeña historia que resistía. Pensé en Mariana, en Sophie, en Diego, en mí, en cómo el amor puede doler sin ser cruel y cómo la verdad, aunque queme, también ilumina. Escribí una última línea en la libreta. No soy heroína, solo una mujer que decidió no esconder sus cicatrices. Cerré el cuaderno, lo guardé bajo la almohada y me dormí con una sonrisa. La reconstrucción no se hace con planos, se hace con pasos. Y el mío siguiente empezaba al amanecer. El amanecer del domingo llegó callado, con ese tipo de luz que parece pedir permiso antes de entrar. El olor a café llenó la cocina antes que el sol. Afuera los pájaros hacían su escándalo de costumbre y yo sonreí. Hacía mucho que no me despertaba sin la sensación de estar corriendo detrás de algo que nunca alcanzaba. Me preparé un pan con mantequilla y me senté en mi silla azul. Esa silla, la de los años, las charlas, las lágrimas y los silencios, ya tenía el cuero gastado y un tornillo flojo, pero seguía firme. Como yo. Abrí la libreta una vez más, la misma que había empezado como registro de gastos y se había convertido en diario de vida. En la última página escribí el título La herencia invisible. Empecé con una pregunta. ¿Qué le dejo yo a mis hijos si no tengo herencias ni terrenos? Y la respuesta fue clara. Les dejo un ejemplo. El de una mujer que aprendió a sostenerse sin pedir permiso, que no se avergonzó de su cansancio y que no confundió amor con obligación. A media mañana, Mariana llegó sin avisar. Venía con un ramo de flores silvestres envueltas en papel periódico. No son caras, pero son tuyas, me dijo. Son perfectas. Las flores caras se marchitan igual.
Se sentó frente a mí. Su rostro ya no tenía esa tensión constante de hace semanas. Había suavidad, había paz. Ma, quería decirte algo. Te escucho, hija. He estado pensando en abrir algo mío. Tal vez una tiendita de productos naturales o una pastelería chiquita. Héctor me apoya. Dice que puede ayudarme con la contabilidad. ¿Y tú qué sientes? Que tengo miedo, pero también emoción. Entonces vas por buen camino. Si no tiemblas un poquito, no es nuevo de verdad. Nos reímos. Ella miró mi libreta y la acarició con cuidado. Puedo leerla algún día sí. Cuando entiendas que cada palabra aquí pesa más que una moneda. Sophie y Diego entraron corriendo desde el patio. Traían una caja de cartón pintada con crayones. ¡Abue, mira! Es una tiendita como la tuya. Levanté la tapa. Dentro había recortes de papel que simulaban frascos, bolsas de arroz dibujadas y un letrero que decía Todo y Consejos 2.0. ¿Y esta maravilla? Pregunté riendo. Para cuando ya no quieras trabajar, nosotros seguimos, dijo Diego. Yo atiendo y Sophie cobra, añadió con orgullo. Mariana se tapó la boca conteniendo la risa y las lágrimas. Mira, a tus nietos, ya aprendieron economía emocional. Mejor que muchos adultos, dije besándolos en la frente. Nos sentamos los cuatro a almorzar. El sol entraba de lleno por la ventana, iluminando los platos de barro, las migas, las flores del periódico. Era un cuadro sencillo, pero lleno. De pronto, Mariana habló. Ma, ¿alguna vez te arrepentiste de haber sido tan fuerte? La pregunta me dejó pensativa. Miré mis manos curtidas por los años, las uñas cortas, las arrugas que parecían mapas. Sí, muchas veces le dije honestamente. A veces hubiera querido que alguien me cargara un rato. Pero si lo hubiera hecho, no estaría aquí contigo viendo cómo tú aprendes a no caer. Ella bajó la mirada. Entonces, valió la pena, valió cada desvelo, cada lágrima. Porque al final, hija, uno no cría hijos para que se queden. Los cría para que sepan volver con respeto. Mariana me abrazó. Y en ese abrazo supe que todo el camino, con sus piedras y sus silencios, había valido la pena. Por la tarde, después de que se fueron, salí a regar las plantas. Las gotas caían sobre la tierra seca, con un sonido que me recordó los primeros días de mi tienda, ese golpeteo constante como un corazón que insiste. Mientras regaba, pensé en doña Elvira, en cómo debe de sentirse ahora sin máscaras enfrentando su propio reflejo. No le deseé mal. Solo entendí algo: la vida siempre nos pone frente al espejo que más evitamos. Algunos lo limpian, otros lo rompen. Yo elegí mirarme. Volví a la cocina y puse la radio. Sonaba un bolero viejo. Me preparé un té y abrí la libreta por última vez ese día. Escribí despacio, sin prisa, disfrutando cada letra. Las herencias invisibles no se guardan en cajas fuertes. Viven en las manos que amasan, en las palabras que no gritan, en la dignidad de una mujer que aprendió a decir ya basta sin gritar. Apoyé el bolígrafo y suspiré. Afuera el sol se estaba apagando en naranjas y rosados. Los niños del vecindario jugaban a la pelota. Una señora vendía tamales en la esquina. Todo estaba en su lugar y por primera vez yo también. Antes de cerrar la libreta, añadí una última línea, casi un susurro. Si alguien lee esto algún día, que sepa que ser madre no es darlo todo. Es enseñar a devolver lo que uno da con gratitud. Cerré la tapa y la guardé en el cajón. Esa noche, mientras el sueño me envolvía, sentí que ya no quedaban deudas, ni culpas, ni silencios pendientes. Solo quedaba una paz ligera, como manta de algodón en tarde tibia. Si alguna vez una palabra los hirió
más que un golpe, recuerden que poner límites no es falta de amor, sino una forma de cuidarse. Si tienen una madre, una hija, una abuela con la que no hablan hace tiempo, mándenle un mensaje hoy. No esperen al silencio para hacerlo. Cuéntenme, ¿alguna vez tuvieron que aprender la independencia de la manera difícil? Déjenme su historia en los comentarios. Y si esta historia les tocó el corazón, suscríbanse y compártanla, porque tenemos muchas más historias que recordar, sanar y reír juntos. Aquí cada día seguimos contando la vida como es dura, dulce y completamente nuestra. El sonido del reloj de pared marcaba las 8 con un golpe seco y cada campanada parecía hundirse en mi pecho como un clavo. Frente a mí, las luces del enorme árbol de Navidad parpadeaban con un ritmo casi burlón, iluminando los rostros perfectos de mi hijo y su esposa. Yo sostenía una taza de ponche que ya se había enfriado, las manos temblando apenas cuando escuché las palabras que aún me queman la garganta. Mamá, no vas a ser bienvenida esta Navidad. No grité, no lloré, solo sonreí. Fue una sonrisa pequeña, cortés, de esas que una madre usa para no perder la dignidad frente a los suyos. Me incorporé despacio del sillón de cuero que yo misma había ayudado a comprar y dejé la taza sobre la mesa de mármol que aún recordaba haber escogido hace 3 años, cuando Daniela decidió que su sala debía parecer más moderna. Todo en esa casa llevaba mis huellas, las cortinas, el refrigerador, los pisos de madera que había costado meses de sacrificios, vendiendo antojitos en la esquina. Y aún así, ya no había lugar para mí. ¿Por qué, mijo?, pregunté con voz tan baja que apenas me reconocí. Miguel no me miró a los ojos. Es que los papás de Daniela vienen de Puebla, mamá. Ellos son gente muy tradicional. No quieren un ambiente complicado. Complicado, repetí, sintiendo cómo se me endurecía la voz. Ya sabes, con música fuerte, comida picante, tu forma de ser. Mi forma de ser. Las palabras me atravesaron como agujas. Daniela, con su vestido color vino y sus labios del mismo tono, colocó una mano sobre el brazo de mi hijo. Lupita, no te lo tomes mal. Es solo que queremos una cena tranquila, más formal, pero podemos vernos el fin de semana después, ¿sí? El fin de semana después. Como si la Navidad fuera una cita que podía posponerse. Asentí todavía sonriendo, aunque por dentro sentí que se me deshacía algo en el pecho. Me levanté, tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. En el camino, mis ojos se detuvieron en cada detalle, las fotos familiares donde mi rostro se hacía más pequeño con los años, los cojines bordados que yo misma había cosido, el olor a vainilla de las velas caras que reemplazaban al aroma del ponche casero que siempre llenaba mis navidades. Antes de salir, me giré y dije simplemente, «Feliz Navidad, mijo». Cerré la puerta sin esperar respuesta. Afuera, el aire frío de diciembre me golpeó en la cara. Respiré hondo. No lloré. Caminé hacia mi camioneta vieja y con las manos aún temblando encendí el motor. En el retrovisor vi la casa iluminada perfecta como una postal de revista. Una casa que yo había ayudado a pagar, pero donde ya no había lugar para mí. De regreso a mi pequeño departamento en la colonia moderna, el silencio me acompañó como un viejo amigo. Encendí la radio. Sonaba Los peces en el río. La apagué al instante. No tenía fuerzas para villancicos. Me senté en la mesa de la cocina, frente a los recibos de luz y gas, y miré la carpeta beige que decía Hipoteca Miguel y Daniela. Mis dedos recorrieron los números 5 años de transferencias automáticas cada 15 del mes, 28,000 pesos que salían de mi cuenta como si fueran gotas de mi propia sangre. Saqué mi teléfono, marqué al banco y esperé. «Servicio a clientes, buenas noches», dijo una voz joven.
Quiero cancelar una transferencia automática, respondí con la calma de quien toma una decisión irreversible. ¿Está segura, señora?, preguntó la muchacha. Más que nunca contesté. Colgué y miré el celular. La pantalla reflejaba mi rostro cansado, las arrugas que contaban años de sacrificio. No soy venganza, pensé. Soy límite. Encendí una vela y me serví un poco de café frío. Afuera, los fuegos artificiales de alguna posada estallaban y cada chispazo iluminaba la soledad de mi sala. Me recosté en el sillón y cerré los ojos. En mis oídos resonaban aún las palabras de mi hijo, como si las repitiera el viento: no eres bienvenida. Pero debajo de ese dolor había algo más fuerte, una paz nueva, una certeza que me susurraba que el respeto también se aprende con distancia. Esa noche dormí poco. Desperté temprano, preparé mi café con canela y miré el celular otra vez. 0 llamadas. Silencio absoluto. Pensé que tal vez se sentía aliviado. O tal vez no se había dado cuenta aún de lo que significaba mi llamada al banco. Pasaron 2 días. El 23 de diciembre, mientras pelaba cacahuates para el ponche, el teléfono vibró en la mesa. Luego otra vez. Y otra. Cuando por fin lo tomé, la pantalla mostraba un número que ya conocía de memoria Miguel. 22 llamadas perdidas. Sonreí tranquila. «Empieza la Navidad», murmuré. A veces cuando el dolor se asienta, empieza a oler distinto. No como herida fresca, sino como algo rancio, una mezcla de orgullo y tristeza que se cuela en todo. Esa mañana, después de las 22 llamadas perdidas, el sol entraba tímido por la ventana y la luz dorada se deslizaba sobre la mesa donde tenía apilados los recibos del banco. Cada papel era una cicatriz que hablaba de mis sacrificios, los años en que vendí tamales en la esquina de la iglesia, los días de lluvia donde me cubría con una bolsa de plástico para no dejar de trabajar, los inviernos donde mis manos se agrietaban preparando atole para los vecinos. Todo eso se había ido directo a la cuenta de Miguel. 5 años, 60 transferencias exactas, más de 1,5 millones de pesos. Nunca fallé una. Ni cuando me enfermé, ni cuando el gas subió, ni cuando tuve que empeñar el anillo de bodas que ya nadie miraba. Recuerdo el primer día que me pidió ayuda. «Mamá, el banco me da el crédito, pero necesito un aval. Si tú firmas, nos lo aprueban». Yo no dudé. ¿Cómo iba a dudar de mi propio hijo? Le dije que sí, sin siquiera leer la letra chiquita. «Solo quiero que tengas lo que yo nunca tuve, mijo», le dije entonces. Él me abrazó fuerte, y Daniela, con su sonrisa educada, me agradeció con un beso en la mejilla. «Gracias, doña Lupita. Prometemos que esta casa también será suya». Promesas. ¿Cuántas palabras se evaporan en el aire antes de llegar al corazón? Aquel día en que me echaron de su casa no fue solo una humillación, fue una revelación. Todo lo que pensé que era amor resultó ser conveniencia. Todo lo que creí que era familia se había convertido en apariencia. Daniela siempre tuvo esa manera de mirar como si estuviera oliendo algo desagradable. Al principio la confundí con timidez, luego entendí que era desprecio disfrazado de educación. Decía cosas como «qué ricas sus enchiladas, doña», pero luego, cuando pensaba que no la escuchaba, murmuraba, aunque un poco grasosas, ¿no? «Y mi hijo». Él reía tratando de suavizarlo, pero no la corregía. Una tarde, antes de todo este drama, coincidimos en la cocina mientras yo preparaba buñuelos. Ella estaba hablando por teléfono con su madre, doña Cecilia, una señora de voz engolada y tono seco. «Sí, mamá, ya le dije que no traiga tanta comida del barrio. Quiero que la cena se vea elegante». Yo me quedé quieta, con el cucharón en el aire. Daniela me vio, palideció un poco y colgó.
Doña Lupita, no lo tome a mal. Usted sabe, cada familia tiene su estilo. Asentí. Sí, mijita, cada quien tiene su manera de mostrar cariño. Ella sonrió incómoda. Yo también. Pero en el fondo supe que me estaba avisando yo no pertenecía a su mundo. Ese mundo empezó a rodearlos como una niebla. De pronto, Miguel hablaba diferente. Ya no decía, ándale mamá, sino estoy ocupado ma. Compraban vinos que nadie sabía pronunciar. Viajaban a lugares donde el aire costaba caro. Y su casa, la que yo ayudaba a pagar, se llenaba de gente que me saludaba con un beso rápido y una mirada que medía mi ropa. Una semana antes de que me prohibieran la Navidad, Daniela organizó una cena para los socios de su trabajo. Me pidió que cocinara, porque usted tiene buen sazón, y así nos ahorramos el catering. Yo contenta, pasé todo el día preparando mole y arroz. Cuando llegué, ella me hizo entrar por la puerta de servicio. Es solo para que no te vean llegar con las ollas, me explicó. Ahí lo entendí todo. En su nueva vida, yo era parte del mobiliario invisible. Esa noche, mientras recogía los platos, escuché a doña Cecilia decir: «Qué bien se ve la casa, hija. Al fin parece un hogar de verdad, no como antes». Y Daniela, entre risas, respondió: «Sí, poco a poco la estamos transformando». Yo apreté los puños y seguí sirviendo postre. Desde entonces empecé a guardar todos los comprobantes del banco, los recibos de los electrodomésticos, las facturas del crédito hipotecario, donde aparecía mi firma. No porque quisiera usarlos, sino porque algo dentro de mí sabía que un día los iba a necesitar. Después de la llamada del banco, esa carpeta beige se convirtió en mi salvavidas. La saqué del cajón, la limpié con un trapo y la puse sobre la mesa como quien prepara un arma silenciosa. Esa tarde, doña Cecilia me llamó. «Señora Lupita, le habla la mamá de Daniela». «Sí, la escucho. Solo quiero aclararle que no fue nada personal. Usted sabe que en algunas reuniones es mejor mantener cierta armonía». «Armonía o apariencia», le respondí sin alzar la voz. Ella titubeó. «Bueno, una no quiere que las cosas se vean fuera de lugar». «Fuera de lugar, señora. Yo soy la que pagó ese lugar». Hubo un silencio largo. Pude oír su respiración tensa al otro lado de la línea. Luego dijo algo que me hizo sonreír. «Usted debería entender, doña Lupita. Hay ambientes para cada tipo de gente». «Sí, señora», le contesté con calma. «Y yo prefiero el ambiente donde se respira gratitud». Colgué. Esa noche me serví un café con piloncillo y abrí mi cuaderno viejo de recetas. Escribí una frase en la última página: «La humildad también es educación». La subrayé 3 veces. Mientras el reloj marcaba las 11, una brisa fría entró por la ventana. Afuera se escuchaban los ensayos de una posada. La gente cantaba «Pedimos posada», y me di cuenta de que mi propio hijo me había cerrado la puerta igual que en aquella canción. Miré las luces del árbol que había montado sola en mi sala, con adornos reciclados y un ángel de papel amarillento que había hecho Miguel cuando era niño. Lo sostuve un momento, lo limpié del polvo y lo coloqué en la punta del árbol. «Todavía tienes una madre, aunque no la invites a tu mesa», susurré. Y mientras el ponche hervía en la estufa, supe que no necesitaba venganza, solo dignidad. El 23 de diciembre amaneció gris. El cielo parecía hecho de hojalata y un viento helado se colaba por las rendijas de mi ventana, trayendo consigo el olor a pan dulce y leña de los vecinos. En la radio, una locutora hablaba de las compras de último momento y de cómo las familias se preparaban para reunirse. Cada palabra era una aguja en mi pecho. Yo no tenía a dónde ir, y por primera vez en mi vida no me dolía tanto como imaginaba. Encendí la cafetera vieja y me senté frente al árbol. Sobre la mesa,
El celular parpadeaba con insistencia 22 llamadas perdidas, todas del mismo número. Miguel. No contesté. Levanté la taza de café, le di un sorbo y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Cuando alguien te hiere el silencio, se convierte en tu única defensa. Es la manera más elegante de decir ya basta. A las 9:15 sonó otra vez. Sí, dije finalmente. Mamá, gracias a Dios contestas. ¿Qué hiciste? La voz de mi hijo estaba cargada de pánico. ¿De qué hablas, mijo? El banco llamó. Dicen que la transferencia fue cancelada. ¿Es un error? Sonreí. No, no es un error, es una decisión. Hubo un silencio largo, tenso, casi eléctrico. Mamá, eso nos va a meter en un problema serio. Falta el pago de enero y... titubeó Daniela. Está muy alterada. Me imagino. No puedes hacerme esto justo antes de Navidad. No, Miguel, tú me lo hiciste a mí. Esa frase lo dejó callado. Lo escuché respirar al otro lado de la línea buscando palabras. Mamá, entiéndeme. No era para tanto. Solo era una cena. Era mi Navidad, hijo. Vamos a hablarlo con calma. Sí, te paso por la casa. Cenamos algo, te explico. No, mijo. Ya no hay nada que explicar. Colgué. El teléfono volvió a sonar 5 veces más. Luego vino un mensaje. Mamá, por favor, no tomes decisiones impulsivas. Daniela está llorando. Respiré hondo. A veces las lágrimas ajenas no son culpa tuya, sino de su propia soberbia. Pasé el resto del día limpiando mi casa, lavando cortinas, preparando buñuelos para mí sola. Hacía años que no cocinaba sin prisa, sin pensar en quién juzgaría el sabor o la presentación. Hacía años que no cocinaba solo por placer. Mientras el aceite burbujeaba, recordé el primer año que Miguel me pidió ayuda económica. Solo hasta que Daniela consiga trabajo, dijo. Ese solo se convirtió en costumbre y la costumbre en obligación. Durante años, él me llamaba el día 14 de cada mes para recordarme que el pago debía estar listo el día 15. No lo hacía con malicia, no del todo, pero había aprendido que yo siempre cumpliría. Que el amor de madre era crédito sin límite. Ese día comprendí algo: el amor no debe hipotecarse. A las 3 de la tarde el timbre sonó. Me asomé por la ventana. Era Miguel. Llevaba un suéter caro y un rostro desencajado. Mamá, tenemos que hablar, dijo apenas abrí la puerta. No hay mucho que decir, mijo. Sí lo hay. Mira, extendió un sobre, es el aviso del banco. Si no pagamos este mes, entraremos en mora. Pagamos, dices tú, pero el préstamo está a tu nombre. Mamá, por favor, no me hagas esto, no a mí. Miguel, le interrumpí. Me dijiste que no era bienvenida. Lo estoy respetando. Su mirada se endureció. No es justo. No, hijo, no lo es. Pero así es la vida. Se quedó parado un momento, sin saber si enojarse o avergonzarse. Finalmente suspiró. Daniela quiere hablar contigo. No hace falta. Mamá, te estás comportando como si quisieras vengarte. Vengarme no, mijo. Yo solo estoy aprendiendo a quererme un poquito. Lo invité a pasar, pero él negó con la cabeza. Dio media vuelta y se fue sin despedirse. Vi su auto alejarse por la calle vacía y me quedé allí, envuelta en mi rebozo, con el aire frío entrando por la puerta entreabierta. Esa noche la soledad no me pesó tanto. Cociné arroz con leche, abrí una botella de vino barato que me había regalado una vecina y puse una película vieja en la televisión. Mientras la trama avanzaba, mi mente volvía una y otra vez a las mismas imágenes: mi hijo, su esposa, su casa llena de luces que yo ayudé a apagar. A medianoche el teléfono vibró otra vez. Era un número desconocido. Bueno, señora Lupita, soy Daniela. Su voz sonaba dulce demasiado. Dígame.
Solo quiero entender qué pasó. Miguel está muy alterado. Pasó que aprendí a cerrar la llave mija. La llave, sí, la de mi sacrificio. Ella rió con nervios. Esto no es un juego, señora. Vamos a perder la casa. Tal vez así aprendan el valor de tener techo. Usted no entiende. Tienes razón, le respondí. No entiendo cómo se puede excluir a quien te dio todo. Silencio. Luego escuché un sollozo contenido. Yo solo quería una Navidad tranquila sin dramas. Y yo solo quería cenar con mi hijo, le contesté. Colgué de nuevo. El reloj marcaba la 1:20 de la madrugada. Afuera la ciudad dormía. Dentro el fuego del fogón se apagaba lentamente. Miré mis manos arrugadas, las que habían amasado pan, limpiado lágrimas y contado monedas. Pensé en cuántas veces las había ofrecido sin pedir nada a cambio. Esa noche escribí en una servilleta. A veces el silencio también enseña. La dejé sobre la mesa junto al celular. Cuando desperté al día siguiente, el 24 de diciembre, había 7 mensajes nuevos. Ninguno decía perdón. Todos decían urge que hablemos. Me serví café, lo bebí despacio y miré por la ventana. El cielo estaba claro por primera vez en días. Tal vez la paz no llega con villancicos ni regalos, sino con decisiones firmes. Y mientras el teléfono seguía vibrando, me di cuenta de que por fin la Navidad sería mía. El 24 de diciembre amaneció frío, pero en el aire había un silencio distinto, un silencio que parecía presagio. Las calles del barrio estaban cubiertas de luces improvisadas, papel picado colgando entre los postes y el olor a tamales recién hechos se colaba por las rendijas de mi ventana. En cada casa se oían risas, niños corriendo villancicos a todo volumen. En la mía, solo el suave hervir del ponche y el tic-tac del reloj. Puse la mesa para una persona. Un mantel rojo, un plato, un vaso, una vela pequeña en el centro. Todo modesto, pero limpio. Siempre creí que aunque esté sola, la dignidad también se sirve. A las 5 de la tarde, el teléfono volvió a sonar. No lo tomé. Luego otra vez. Y otra. Al final, un mensaje. Mamá, por favor, contesta. Daniela fue demasiado lejos. No quiero que esto nos separe más. Lo leí despacio. No quiero que esto nos separe más. Como si no hubiera sido él quien cerró la puerta primero. Salí al patio con mi taza de café y me quedé mirando el cielo anaranjado del atardecer. Recordé las Navidades de antes, cuando Miguel era niño, y se emocionaba abriendo los regalos envueltos en papel periódico. Cuando su padre, mi difunto Pedro, llegaba con una sonrisa y un árbol recién cortado. Cuando la casa olía a canela, a familia, a esperanza. Los años se habían llevado mucho a Pedro, a la risa fácil, a la inocencia. Pero esa tarde entendí que aún podía recuperar algo mi paz. Encendí una vela frente a la foto de Pedro. Viejo, le dije en voz baja, ya lo escuchaste, ¿verdad? Nuestro hijo me cerró la puerta. Pero no te preocupes, no le guardaré rencor. Solo aprenderé a querer desde lejos. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un número desconocido. Bueno, contesté. Señora Guadalupe Flores, habla Rodrigo de la sucursal Santander. Solo para confirmar que se canceló la transferencia automática. Sí, joven, es correcto. Perfecto, señora. Solo para informarle que el titular de la cuenta beneficiaria vino a preguntar si podía revertir la cancelación. No, mijo. No se puede revertir lo que ya se decidió con el corazón. El joven guardó silencio, luego dijo con voz amable, entiendo, señora. Le deseo feliz Navidad. Igualmente, hijo. Colgué y me senté otra vez frente a la mesa. El sol se había escondido. Encendí la vela.
El fuego tembló un momento, luego se estabilizó. La luz anaranjada llenó la habitación, reflejándose en los adornos viejos que colgaban del árbol. Mientras el ponche burbujeaba, sonó el timbre. 3 veces. Dudé en levantarme, pero algo en mi pecho me dijo que debía hacerlo. Abrí la puerta. Era Miguel. Llevaba el rostro pálido, los ojos enrojecidos. En una mano tenía una botella de vino, en la otra un pastel. «Mamá», dijo apenas. «¿Qué haces aquí, mijo?», pregunté sin rencor. «No podía dejarte sola». «Yo no estoy sola. Estoy conmigo». Bajó la mirada. «Tienes razón, pero necesito pedirte perdón. Daniela dijo cosas que no debía. Y tú también, hijo». Entró despacio mirando todo como si fuera la primera vez que veía mi casa. «Huele a hogar», murmuró. «Aquí nunca dejó de oler así», respondí. Nos sentamos. Sirví ponche para los dos. No hablamos durante varios minutos, solo el sonido del fuego y las burbujas rompiendo el silencio. «Mamá, te juro que no sabía lo que Daniela planeaba. Ella cree que somos menos si te ve aquí». «No, mijo. Ella cree que ustedes son más sin mí. Pero eso no tiene nada que ver con clases. Tiene que ver con corazón». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Perdón, mamá. Yo solo quería que ella me aceptara, y por eso me negaste a mí». Asintió, incapaz de hablar. Me quedé observando sus manos, las mismas que alguna vez tomé para enseñarle a escribir su nombre, las mismas que ahora temblaban como las mías. «Mira, Miguel», dije suavemente, «no te guardo rencor, pero a veces la vida te enseña que amar también es soltar». Él se levantó, rodeó la mesa y me abrazó. Sentí su cuerpo temblar, el peso de su arrepentimiento cayendo sobre mis hombros. Lo abracé también, pero no con la ternura de antes, sino con la firmeza de quien ha aprendido a poner límites. Y Daniela, pregunté, «¿Está en casa?». No quiso venir. «Entonces que disfrute su Navidad como la planeó sin mí». Él bajó la cabeza. «Mamá, no sé cómo arreglar esto». «No lo arregles, solo aprende». Pasamos un rato más conversando, recordando viejos tiempos. Cuando se fue, me dejó una carta. «Gracias por enseñarme, aunque duela. No merezco tu perdón, pero lo necesito». Sonreí. No sabía si lo había perdonado del todo, pero al menos ya no había odio. Esa noche, a medianoche, encendí una segunda vela junto a la de Pedro. Por primera vez en muchos años, sentí paz. No la paz que da el silencio, sino la que nace cuando decides soltar el peso del rencor. En la radio sonaba Noche de Paz. Cerré los ojos y entre las notas suaves sentí como si Pedro y Miguel niño estuvieran conmigo riendo, compartiendo un pan recién hecho. Afuera, los fuegos artificiales iluminaron el cielo. Dentro, solo la luz de 2 velas bailando sobre la mesa. El perdón, pensé, no siempre es para los demás. A veces ese es el fuego que uno enciende para no congelarse por dentro. El 26 de diciembre amaneció con un sol limpio, de esos que parecen lavar las calles después del ruido. Los vecinos seguían con su música, los niños jugaban con los regalos nuevos, y en mi casa solo sonaba el canto suave de un canario que había adoptado el año pasado. Me serví café y encendí la radio. Un locutor hablaba de los propósitos de Año Nuevo, dejar atrás lo malo, perdonar, avanzar. Sonreí con ironía. «Eso intento, joven», murmuré. 2 días habían pasado desde que Miguel vino a pedirme perdón. No lo volví a ver. Pero los rumores viajaban más rápido que los vientos de diciembre, que el banco lo había llamado, que Daniela había gritado en plena cena, que los suegros se habían ido molestos. La familia perfecta empezaba a agrietarse. Esa mañana
decidí hacer algo que no hacía desde hace años: caminar sin rumbo. Tomé mi rebozo, un sombrero viejo, y salí. El aire olía a pan recién horneado. Pasé frente a la iglesia y escuché el coro ensayando villancicos para la misa del 31. Me senté en una banca y por primera vez sentí que pertenecía a algo de nuevo. No a una casa con paredes ajenas, sino a una comunidad que me saludaba por mi nombre. Doña Lupita me gritó Carmen la panadera. ¿Cómo le fue en Navidad, tranquila, mija? Muy tranquila, contesté con una sonrisa. Eso es lo mejor, doña. Sin pleitos, sin deudas. Mire, llévese este Conchita, va por la casa. Agradecí el gesto. Mientras mordía el pan, pensé que tal vez la justicia no siempre llega con gritos o venganza. A veces llega envuelta en silencio en el simple hecho de recuperar tu paz. Regresé a casa antes del mediodía. Al abrir la puerta, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Bueno, Lupita Flores. Habla el licenciado Ortega del Banco Santander. Sí, dígame. Necesitamos confirmar si usted sigue siendo garante del préstamo hipotecario a nombre de Miguel Flores. Hasta hace poco sí, pero ya inicié los trámites para deslindarme. Entiendo. Verá, señora, el cliente lleva 2 meses de atraso. Queremos evitar consecuencias legales. Eso ya no es asunto mío, licenciado. 5 años cumplí. Ahora que cumplan ellos. Colgué. Me quedé mirando el teléfono, el corazón latiendo con fuerza. No era alegría, era calma. Esa clase de calma que uno confunde con vacío, pero en realidad es libertad. Por la tarde vino Rosa, mi vecina, con un pastel y una sonrisa. Lupita, supe lo que pasó con tu hijo. No sabes cuánto te entiendo. El mío me dejó de hablar cuando le dije que no le firmaría su negocio. Parece que se hereda el desagradecimiento, dije sirviendo café. No, amiga, se hereda la bondad. Ellos solo abusan de ella. Pero un día entienden. Rosa tenía razón. La bondad mal entendida se parece mucho a la culpa. Esa noche, mientras guardaba los platos, recordé el rostro de Miguel de niño con las mejillas llenas de azúcar después de comer churros. Recordé cómo me decía: mamá, tú eres mi heroína. Las lágrimas me llegaron silenciosas, no de rabia, sino de nostalgia. Había perdido algo más que dinero. Había perdido el hijo que conocí. A la mañana siguiente recibí un sobre por debajo de la puerta. Dentro había una carta escrita a mano y un cheque. Mamá, vendimos el coche. Daniela está furiosa, pero no tenemos de otra. No quiero que el banco te moleste. Este dinero es lo menos que puedo hacer. Perdóname. Miguel. El cheque era por una cantidad pequeña, comparada con lo que había dado durante años. Pero no se trataba del dinero. Era la primera vez que él asumía una consecuencia. Me reí entre lágrimas. La vida cobra intereses, hijo, pero también enseña a pagar con humildad. Guardé la carta en mi cuaderno de recetas, donde había escrito aquella frase: la humildad también es educación. Esa tarde salí al patio y regué mis plantas. El sol caía lento y el viento movía las hojas de los rosales que Pedro había plantado años atrás. Uno de los capullos se abrió justo en ese momento como una señal. Pensé en Daniela, en su orgullo, en su necesidad de aparentar. No la odiaba, me daba lástima, porque el que vive de apariencias siempre acaba mendigando respeto. Por la noche preparé una lista para el año nuevo, no de deseos, sino de decisiones. No volver a justificar las faltas de nadie. Cuidar mis manos que ya han dado demasiado. Reír más. No contestar llamadas que duelan. Recordar que la venganza más elegante es la calma. Me dormí temprano. Afuera, la ciudad aún estaba llena de luces navideñas, pero en mi casa solo brillaba una, la de mi propio corazón, encendido por la serenidad. En sueños,
Vi a Pedro otra vez sonriendo. «Ya ves, vieja, siempre supiste cómo poner las cosas en su lugar», me dijo. «Tardé, pero aprendí», le respondí. Desperté con el amanecer. Abrí la ventana. Un nuevo día me saludaba con olor a pan y esperanza. El 29 de diciembre amaneció con nubes pesadas y un viento que hacía crujir los alambres de la luz, como si el cielo estuviera afinando un violín viejo. Yo barría el patio levantando hojas secas que olían a tierra húmeda cuando escuché 3 toques en la puerta, tímidos, casi pidiendo permiso para existir. Me limpié las manos en el delantal y abrí. Ahí estaba Miguel, solo, sin la prisa en los ojos ni la arrogancia en los hombros. Traía una carpeta azul contra el pecho y un suéter gastado que yo misma le compré cuando aún decía «Gracias, mamá», sin avergonzarse. «Buenos días», dijo, y su voz sonó como una cuerda floja. «Pasa, mijo», respondí, haciéndome a un lado. El olor a café se le pegó a la ropa, apenas cruzó el umbral. Sirví 2 tazas y nos sentamos en la mesa de siempre, esa que conoce todos nuestros silencios. Abrió la carpeta con manos nerviosas. Dentro había papeles con sellos, fotocopias, cartas con letras frías. «Es el aviso formal», dijo, evitando mi mirada. «El banco declara mora. Si no cubrimos en 15 días, inician el proceso, ya sabes, llamadas, requerimientos, lo otro». No pronunció la palabra embargo, le tembló en la boca y se quedó ahí mordiéndole la lengua. «Lo siento», dijo después de un sorbo. «Sé que esto te cansa. A mí me está rompiendo por dentro». «No, hijo», le corregí con suavidad. «No me cansa, me enseñó a parar. Uno no se cansa de querer, se cansa de no ser querido con respeto». Se tomó la cabeza con las manos, los codos en la mesa. Yo vi de nuevo al niño que lloraba cuando perdía un trompo, al adolescente que me pedía perdón por llegar tarde, al joven que prometía «te voy a sacar de trabajar, ma». Todos ellos vivían dentro del hombre frente a mí, asustado y cansado. «Daniela está furiosa», dijo al fin. «Dice que tú provocaste esto, que te encantó vernos hundirnos. La gente que no sabe agradecer siempre necesita un culpable», contesté, y mi voz me sorprendió por lo tranquila. Pero yo no empujé a nadie. Solo me hice a un lado para que caminaran con sus propias piernas. Miguel asintió sin pelear. Era la primera vez en meses que no discutía a la defensiva. Olía a arrepentimiento fresco, a torpeza honesta. «Vendí el coche», confesó. «Hice números. Si nos apretamos, alcanzamos a cubrir 2 meses y negociar el resto. Pero la casa, quizá tengamos que venderla». La palabra se quedó flotando entre el vapor del café y el tic-tac del reloj. «Una casa sin respeto es solo paredes», dije. «Y a veces lo que uno vende no es el ladrillo, sino la soberbia. Vender es barajar de nuevo la vida». «¿Me odias, mamá?», preguntó sin mirarme. No le respondí con la verdad que mis manos aprendieron amasando pan y lágrimas. «Te perdoné el día que cerré la transferencia, me perdoné a mí también. Pero perdonar no es volver atrás. Es caminar distinto». El viento golpeó la ventana y nos hizo voltear como si la calle hubiese dicho amén. Miguel respiró hondo, como quien prueba el aire después de salir de un cuarto oscuro. «Necesito pedirte algo», dijo, y yo sentí que mi estómago se apretaba. Si es dinero, no lo atajé con dulzura. Si es consejo, sí. Si es comida, también. Si es abrazo, siempre. Sonrió por primera vez desde que llegó. Fue una sonrisa rota, pero viva. «No, no es dinero», dijo. «Es... ¿podrías hablar con Daniela? Si te escucha, quizá entienda. Ella cree que tú nos quieres humillar. Yo no hablo con paredes, que solo devuelven eco
respondí. Cuando ella tenga orejas, de verdad la puerta está abierta. Antes no. Un diálogo sin humildad es un monólogo con testigo. Se quedó mudo, como si mis palabras le hubieran apagado el ruido interno. En algún lugar de la cuadra sonó un carrito de camotes y su silbido atravesó la cocina dibujando una nostalgia de ciudad que a veces cura. Voy a buscar trabajo de nuevo, dijo. Algo de verdad estable. Quizá regrese con tu amigo don Ernesto, el de la ferretería. No es glamoroso, pero es honesto. El glamour no paga la paz, contesté. La honestidad sí. Me pidió permiso para ver la foto de su papá que estaba junto al árbol. La tomó con cuidado, como si Pedro pudiera quebrarse en sus manos. Él no hubiera permitido que yo te hablara así, murmuró. Él te enseñó a pedir perdón. Yo te enseño a sostenerlo, dije, y lo vi asentir con una seriedad que me dejó la piel de gallina. Nos quedamos callados unos segundos más. En ese silencio supe que estaba ocurriendo algo que no pasaba desde hacía años. Miguel estaba creciendo y yo no estaba pagando el precio. Mamá dijo al levantarse, quiero que sepas que si vendemos la casa no lo haré por despecho, lo haré por aprender. No quiero otra vez una mesa que te excluya. Las mesas se honran por quien se sienta, no por quien se expulsa. Le contesté acomodándole el cuello del suéter, gesto antiguo que mis manos conocían de memoria. Cuando tengas una mesa donde quepan la verdad y el afecto, ahí estaré. Asintió. Juntó los papeles de la carpeta como quien recoge pedacitos de sí mismo y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió. ¿Puedo venir a cenar el 31? Con hambre de respeto, sí le dije. Y si traes a Daniela, que venga con humildad, no con hambre de apariencias. Se fue sin prometer nada. Eso, curiosamente, me tranquilizó. Las promesas que no se piden rara vez se cumplen. Las decisiones, en cambio, dejan huellas que no necesitan testigos. El resto del día lo pasé haciendo lo que cura, pelando cacahuates, limpiando frijol, poniendo a remojar el maíz para atole. La cocina olía a canela y a futuro. En la tarde, Rosa tocó a mi puerta con una bolsa de uvas. 12 para los deseos, comadre, dijo. Que uno sea por la paz, ¿eh? La paz ya llegó. Ahora hay que enseñarle a quedarse, le respondí. Me contó que en el mercado habían visto a Daniela devolviendo cosas que había comprado fiadas para la cena. Me quedé en silencio. No sentí alegría en su tropiezo, solo una punzada de compasión. El orgullo cuando cae suena hueco. Al anochecer, me senté a escribir en mi cuaderno de recetas. Debajo de la humildad, también es educación. Anoté, el respeto no se mendiga, se modela. Cerré el cuaderno y encendí una vela. El cuarto se doró con esa luz íntima que sabe ahogar. Mi celular vibró sobre la mesa. Un mensaje de Miguel. Mamá, mañana veré al licenciado. Voy a pedir un plan de pagos. Si no ponemos la casa en venta, te aviso. Gracias por no gritarme. Me dolió más tu calma que 1000 regaños. Acaricié la pantalla con el pulgar como si pudiera tocarle la mejilla a través de las palabras. Respondí, la calma no es castigo, mijo, es camino. Salí al patio a mirar el cielo. Detrás de las nubes, la luna era una moneda velada. Pensé en todas las veces que confundí amor con sacrificio sin límites, en cómo una simple llamada al banco me devolvió el timón de mi vida. El viento trajo olor a leña y a promesa. Dentro la vela titiló. Yo también, pero ya no de miedo. Pedro, susurré, mirando la foto, creo que vamos bien. Y por primera vez en mucho tiempo no tuve dudas. El 31 de diciembre amaneció brillante, como si el sol quisiera limpiar de una vez los restos del año viejo.
En la calle, los vecinos barrían, colgaban globos dorados, y el olor a pozole se mezclaba con el humo de los cohetes tempraneros. Dentro de mi casa, el silencio tenía sabor a calma, no a soledad. Me levanté despacio, puse agua para el café y abrí las ventanas. El aire fresco trajo consigo el canto de los pájaros y el sonido de una radio lejana que tocaba Amor Eterno. Sonreí. Esa canción siempre me recordaba a Pedro a los tiempos en que la vida era más simple y los domingos sabían a tortillas recién hechas. Mientras limpiaba la mesa, toqué el mantel blanco que había guardado por años para una ocasión especial. Me detuve y pensé si no es hoy, cuando lo extendí sobre la mesa y coloqué 4 platos, no uno. No sabía quién llegaría, pero la esperanza tiene la costumbre de prepararse mesas sin avisar. Al mediodía el teléfono sonó. Era Miguel. ¿Puedo pasar un rato?, preguntó con voz baja. Claro, mijo, aquí hay lugar. 1 hora después lo vi aparecer al final de la calle. Caminaba despacio, sin prisa, sin máscaras, y junto a él, con la mirada hacia el suelo, venía Daniela. Llevaba una bolsa con pan y una expresión que no conocía en ella vergüenza mezclada con ternura. Buenas tardes, doña Lupita, dijo casi en susurro. Pase, mija. No hay por qué quedarse en la puerta, le respondí. Miguel cargaba una caja de vino barato, el mismo que yo solía comprar para las posadas. Lo colocó sobre la mesa y dijo, no es mucho, pero queríamos brindar contigo. No se brinda con la boca, sino con el corazón, le contesté. Nos sentamos. Al principio, solo se oía el sonido de las cucharas chocando con los platos. Luego, poco a poco, las palabras empezaron a salir. Daniela habló primero. Señora, dijo respirando hondo. Me equivoqué. Fui una tonta. Pensé que mostrar una casa bonita era más importante que tener una familia completa. Yo la miré sin decir nada. Dejó escapar una lágrima. Perdóneme, por favor. No supe valorar lo que usted ha hecho. Tomé su mano. Estaba fría, temblorosa, igual que las mías, cuando firmé aquella hipoteca. Mija, le dije, el perdón no se pide con palabras, se demuestra con actos. Pero hoy te escucho, y eso ya es un comienzo. Miguel me miraba en silencio con los ojos húmedos. Mamá, vendimos la casa, dijo al fin. Fue lo mejor. Pagamos la deuda y empezaremos en otro lugar más pequeño pero nuestro, sin tu sacrificio como muleta. Asentí despacio. Las casas se pueden vender, mijo, los lazos no. Pero hay que cuidarlos, porque también se pueden quebrar. Daniela respiró aliviada. Queremos invitarla a vivir con nosotros, aunque sea un tiempo. Gracias, hija, respondí. Pero aquí estoy bien. Este lugar me enseñó a quererme. Vengan ustedes cuando quieran. Aquí siempre habrá un plato y un café caliente. Nos quedamos un momento en silencio, observando las luces del árbol que titilaban suaves, como si escucharan la conversación. El reloj marcó las 8. Afuera, los vecinos comenzaban a gritar, «¡Feliz año antes de tiempo!». «¿Brindamos?», pregunté. «Por favor», dijo Miguel, sirviendo el vino. Levantamos las copas. Por los que están, dije, por los que se fueron, y por los que entendimos que amar también significa poner límites. Brindamos. El vino era dulce, tibio, imperfecto, pero real. Después de la cena, salimos al patio. El cielo se encendía con fuegos artificiales. Miguel abrazó a Daniela y luego a mí. «Gracias, mamá», susurró. No solo por ayudarnos, sino por enseñarnos. ¿A qué hijo ha no confundir silencio con abandono? Me reí y una lágrima se me escapó, pero esta vez de alivio. Esa lección fue cara, dije. «Valió cada peso», respondió él. Nos quedamos así un rato mirando el cielo. Cada chispa que caía parecía llevarse un pedazo del rencor. Daniela
se apoyó en mi hombro y me dijo: «¿Sabe? Me gustaría aprender a cocinar su mole. Te lo enseño cuando quieras». «Pero cuidado, quien aprende mi mole, aprende también a llorar con gusto», le respondí, y las tres reímos. A medianoche, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. 12 golpes que marcaban el fin del año y el comienzo de algo distinto. No mejor, no perfecto, pero más humano. Encendí una última vela sobre la mesa y dije en voz baja: «Gracias por lo que se fue y por lo que quedó. Gracias por la calma». Miguel me tomó de la mano. «¿Sabes, mamá? La próxima Navidad será en donde tú digas». «En donde haya respeto, mijo», le contesté. «Ahí siempre será Navidad». Nos abrazamos los tres y el sonido de los cohetes cubrió nuestras risas. Por primera vez en mucho tiempo, la mesa estaba completa. No por cantidad, sino por amor. Mientras recogía los platos, miré la vela que seguía ardiendo y pensé: el perdón no borra el pasado, pero ilumina el camino. Y así terminó mi historia. Una madre, un hijo y una mesa donde caben la dignidad, el perdón y el amor verdadero. Si tú también has vivido algo parecido, quiero leerte en los comentarios. ¿Desde dónde nos escuchas? Cada día compartimos historias como esta, reales, humanas, llenas de vida, para recordarte que nunca estás sola. Suscríbete, comparte este relato y sigamos juntos construyendo un rincón donde siempre haya un lugar para ti.